¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente, bienvenidos a otro video tutorial más para el canal. Y en esta ocasión les traigo cómo hacer o cómo crear ritmos o estilos en el teclado Korg PA500, ¿sale? Este video trata de ese tutorial. Quiero hacer esto a manera de complementar lo que pues ya probablemente haya también por las redes. Y quiero tratar de complementar con lo que yo pues he aprendido y con lo que pues más o menos puedo aportar y pues sé en este caso. Ahora les voy a explicar esto con una secuencia, una base, un ritmo de cumbia, ¿no? Es digamos una base o un ritmo pues no tan complicado, es algo más o menos sencillo. Y bueno, para que ustedes aprendan a cómo hacer este tipo de ritmos en sus teclados. Entonces les voy a poner un poco de lo que yo he hecho, unos ritmos que he hecho. En este caso pues nada más el de cumbia, pero para que ustedes lo chequen. Muy bien, eso es un poco de lo que yo he hecho en este caso con el ritmo de cumbia. Realmente, como lo pueden ver, me falta aún poner digamos intros, finales, una cuarta variación y pues también el fill, que en este caso serían como los remates para pasar de variación a otra variación. Pero estoy trabajando en ello y bueno, pues se me hizo interesante traerles este tipo de video, ya que estoy en esta cuestión, ¿no? Entonces, muy bien, ese es un ritmo básico de cumbia y es lo que vamos a hacer para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se estructura o cómo se crea este tipo de estos estilos para el Korg PA500. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a empezar con el video. Ahora, antes de comenzar con el video también me gustaría que dejaras un buen like en este video si es que te está gustando, te suscribieras también al canal acá abajo en el botoncito rojo y activaras la campanita de notificaciones para que así de esa manera YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y bueno, también eso nos ayuda mucho para seguir continuando con todos estos videos tutoriales. Así que bueno, pues sin más dilación, vamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el botón de record que está a la izquierda del botón track select. Pues vamos a record y en esta a ustedes les va a aparecer en la primera opción. Yo le pongo, ya a mí me aparecía en la segunda porque he estado creando los ritmos, pero a ustedes les va a aparecer en la primera opción que dice Record Edit Current Style, que significa que quieres grabar o editar un estilo que ya previamente has grabado o estás grabando. Y en este caso nosotros le vamos a dar en el segundo de arriba hacia abajo, que significa Record New Style, que es grabar un nuevo estilo. Le vamos a dar en OK. Y muy bien, como ven, ahí ya nos posiciona en un nuevo instrumento para empezar a grabar el ritmo. Muy bien, antes de comenzar a grabar les voy a explicar un poco de qué es lo que son los detalles que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? En este caso, lo más indispensable que deben de saber es que el primer elemento significa bar 1, de ahí hasta final 3. ¿Esto qué significa? Bar 1 hasta el bar 2, bar 3, bar 4 significan las variaciones, que son las que están en esta parte de aquí. El intro 1, intro 2 y un conteo que están en la parte de aquí. Aquí el que dice count in significa que puedes agregar una forma de conteo, como si un baterista estuviera contando antes de iniciar el ritmo. Muy bien, fill 1, fill 2 y break, estos son como los remates. El 1 y el 2 son como los remates para pasar de una variación hacia otra. Y el break es para dar una especie, un tipo de descanso en la canción y de nuevo continuar con el ritmo. Y pues ya por último está final 1, final 2 y final 3 que aparecen en esta parte del teclado. Muy bien, entonces nosotros vamos a para este ejemplo vamos a usar simplemente la variación número 1. El short bar ustedes lo van a dejar así, eso significa que son pues los acordes. En la resolución yo he visto en algunos videos que a ustedes les va a aparecer así en height
que significa alto o que es una resolución alta. En mi caso, yo voy a usar este que está abajo de high. ¿Por qué les explico esto? Bueno, en algunos videos yo he visto que usan esta opción, pero a mí no me gusta usarla mucho, ¿no? Yo uso la otra opción que les comenté hace un momento y ahorita les voy a explicar por qué. Esta resolución lo que hace es, por ejemplo, si hago un remate, a la hora de que ya escuche yo la grabación o cuando ya se está grabando, lo que va a hacer es que se haga como entrecortado, ¿no? En vez de que se escuche así corrido el remate, se va a escuchar como algo parecido así. Eso significa que, pues bueno, está limitando, digamos, una manera más sencilla de explicar, limitando ese remate, ¿no? Entonces, en la resolución que yo uso en este caso, si yo hago este remate, lo que va a hacer es que se va a escuchar más natural. A la hora que escuchemos la grabación se va a escuchar así. Sí, se va a escuchar más natural, más rápido con esa velocidad. Entonces yo uso por ende esa resolución porque me acomodo más a la hora de hacer este tipo de ritmos, ¿no? Entonces yo en mi caso voy a usar este, pero ustedes pueden usar el que más les agrade y con el que más se acomoden. Acá está la velocidad, este es el tempo o el tiempo en este caso. Vamos a grabarlo a una velocidad de, digamos, 90. Es una velocidad normal. Está en 4/4 y este es el metrónomo, ¿no? En este caso, pues esto es, bueno, obviamente para que no lo escuches, pero pues yo voy a usar la opción 1. Este es te da un tiempo, digamos, y este 2 te da 2 tiempos antes de entrar ya a grabar o a empezar a grabar. Entonces en este caso, y por motivos del video para que no se haga tan largo, vamos a usar la opción 1, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta toda esta, digamos, estos detalles que están aquí en la pantalla, pues vamos a proceder a grabar. Entonces, en este caso, bueno, vamos a poner esto por aquí para que ustedes puedan ver el bombo, porque si no, no lo pueden ver, está, digamos, más para acá de este lado. Muy bien, entonces para que ustedes vean el bombo, vamos a grabar el bombo con esto. Ahora, otra de las cosas también, yo suelo usar para la batería o para la base del ritmo de cumbia, yo suelo usar Arabian Kit 2. Me gusta más cómo suena el bombo, ¿no? Suena más como ponchadito. O sea, tiene un ritmo, tiene un sonido como más natural de bombo, ¿no? Y si ustedes escuchan el de Standard Kit, es una batería normal, digamos, suena como que más cartoneado, ¿no? Más cajón. Entonces, yo en mi caso voy a usar el Arabian Kit 2. Ya ustedes van a usar con el que ustedes más se acomoden, ¿sí? Yo para este ejemplo lo voy a usar de esta manera. Entonces ahora vamos a proceder a grabar. Muy bien, ahí está entonces grabado el bombo. Ahora procedemos a grabar los platillos. Muy bien, ahí parece que ya está grabado el bombo y el platillo. Ahora, se me olvidaba antes. Obviamente, como ustedes ya lo vieron, para grabar, presionamos el botón de Start, Stop, este botoncito rojo. Con a presionarlo, ahí indicaría que ya se está grabando. O sea, si nosotros pisamos cualquier tecla, ya se estaría grabando, ¿no? Entonces, es de esta manera como se graba. Ahora, también lo pueden ver aquí. Sobre el instrumento que aparece la R, que significa the record, ¿no? En este caso que está grabando. Ahora muy bien, vamos a hacer las percusiones. En este caso, vamos a usar este patrón de percusión. Muy bien, ahora le damos en Start Stop. Muy bien, como lo ven, ahí ya está
digamos, en este caso, pues la percusión. Ahora vamos a meter lo que es, en este caso, un bajo. Yo suelo usar en este caso lo que es el Brick Finger B, o en este caso bass, que significa eso. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, digamos, más grave. Muy bien, en este caso pues vamos a hacerlo así, ¿no? Un patrón simple de cumbia. ¿Por qué? Ahora les explico qué vamos a hacer aquí en este caso. Lo vamos a hacer esto, digamos, en el tono de do, ¿sí? Do mayor. Digamos que su ritmo de ustedes quieren crear una canción que empiece en el tono de sol, ¿no? No vayan a cometer el error de grabar ese ritmo, digamos, con el tono de sol, ¿no? Porque a la hora de que ustedes graben su ritmo y cuando quieran empezar en este sol, pues van a empezar en otra nota, y cuando empiecen en do van a empezar en otra nota. ¿Sí me explico? Entonces lo que vamos a grabar siempre, todos los ritmos los vamos a grabar en el tono de do mayor. Así sea una cumbia, una bachata, una balada, una salsa, una norteña, música pop, lo que ustedes quieran, siempre vamos a grabar los acordes o las notas en el tono de do mayor. Y en este caso pues se puede apreciar aquí, o de igual manera ustedes lo pueden cambiar aquí donde dice C, C sostenido, en este caso es do, do sostenido, re, mi bemol, o en este caso mi bemol, mi, fa sostenido, sol, sol sostenido. Ya ustedes le cambian de acuerdo a la nota con la que quieran grabar. Pero en este caso, y para que no se compliquen, digamos, con todo este rollo de los ritmos, siempre en do. En este caso yo siempre grabo así porque se me hace mucho más fácil grabar o hacer los ritmos de esta manera. Entonces, muy bien, teniendo una vez en cuenta eso, vamos a continuar con el video. Muy bien, vamos a grabar ahora entonces el bajo, ¿no? Muy bien, procedemos a grabar. Muy bien, y en este caso ya como apreciamos, se escucha ya lo que es el bombo con el platillo, en este caso el ritmo de cumbia, las percusiones y el bajo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues el acompañamiento. En este caso nos posicionamos en la pestaña de acompañamiento, y para esta base de cumbia, o este ritmo de cumbia, lo que voy a usar es el piano. ¿Sí? Muy bien, entonces procedemos a grabarlo. Muy bien, y como lo ven, hasta ahí ya tendríamos todo lo que es el ritmo de cumbia básico. Ya tenemos batería, percusión, bajo y acompañamiento. Si ustedes ya quieren agregarle otro poquito más de digamos, acompañamiento o sonidos o más sonidos a su ritmo de cumbia, con gusto lo pueden hacer. Esto digamos que quedaría en la primera variación como lo hemos seleccionado. Para la segunda pues ya obviamente haríamos otro tipo de, sobre este mismo ritmo, pero haríamos o meteríamos otro tipo de variación, ¿no? Entonces ahora ya ahí quedó nuestro sonido, nuestro ritmo de cumbia. ¿Cómo vamos a hacer para guardarlo o qué vamos a hacer para preservar este sonido? Lo que vamos a hacer, nos vamos a la pestañita de acá arriba, donde está la flechita que apunta hacia abajo. Vamos a seleccionar y vamos a poner en donde dice Write Style, que en este caso vamos a sobreescribir el estilo. Para esto, pues nosotros vamos a ponerle donde dice nuevo estilo. Para este video vamos a poner el botón clear, que es pues limpiar o borrar todo, y vamos a poner cumbia. Vamos a poner cumbia video, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta como que es, digamos, para con motivos de este tutorial. Cumbia video, así lo voy a renombrar en este momento. Ahora, para guardarlo, nos vamos a poner aquí donde dice el botón Select y nos vamos en las pestañas recorriendo, buscando un banco o un lugar donde podamos guardar ese sonido. En este caso, pues como lo ven, aquí está libre, pero vamos a grabarlo o guardarlo aquí, ¿no?
Ahora, una vez seleccionado, le damos en Exit y como lo ven, se va a grabar la cumbia video hacia, digamos, pues donde ya lo seleccionamos, ¿no? Y para eso le damos OK. Nos pregunta que si estamos seguros de guardar este estilo, le damos que sí. Y como ven, pues ya aparece como cumbia video. Ahora, sin temor a que lo vayan a borrar, nos vamos a Record nuevamente y ahí nos pregunta que si estamos seguros de salir, porque se pueden perder, digamos, la información, le damos que sí. Y como ven, ya está, digamos, aquí en esta parte lo que dice cumbia video. Vamos a bajar el tiempo para que no se escuche tan rápido. Recuerden que lo grabamos en 90 o 92, no recuerdo. Lo vamos a dejar en 96 para que vean que no hay ningún rollo aquí. Y pues seleccionamos ya para que escuchemos nuestro ritmo. Y muy bien, como ustedes vieron, pasamos de nota en nota, la nota que fuera, para que ustedes vean que pues realmente no hay ningún problema con respecto a los tonos, con respecto a los acordes. Y ya para que ustedes lo chequen, pues vamos a tocar algo sencillito, normal aquí. Un paseíto nomás. Muy bien, como lo ven, realmente no hay problemas de acordes, de afinación o de desafinación, como ustedes lo quieran ver. Y bueno, pues es así como llegamos al final de este video. Realmente, como lo pueden apreciar, no tiene mayor complicación el crear un ritmo. Posteriormente, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, podemos traer otro video como estos, haciendo otro ritmo, no sé, una norteña, una salsa. Por ejemplo, en este caso, pues nada más les adelanto por si ustedes lo quieren escuchar o ver. Por ejemplo, es de una norteña. Muy bien, como lo ven, ahí también hemos creado un ritmo de norteño. Entonces, creo que con otra variación. Sí, con lo que es la tarola. Sí, ahí nada más hemos creado ese ritmo de norteña que de momento ahí vamos. Entonces, como lo ven, podemos crear desde cumbia, norteña, los ritmos que ustedes quieran. Entonces, si a ustedes les ha agradado este video, pues en otro videito podemos traer cómo crear este ritmo norteño que acaban de escuchar. Y bueno, pues nada, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido de algo o que sea realmente útil para ustedes. Esperando que pues disfruten los videos. Y bueno, pues nada, si te quedaste hasta este punto del video, muchas gracias de verdad por ver el video. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.